The follow-up to a film that possessed a nation. The Puritan 2. En Maxine, la película que cierra la trilogía X dirigida por Ti West, Maxine Minks, la célebre estrella porno, decide que es tiempo de mirar a horizontes más amplios que ese mercado de la carne en video, y se enfoca en actuar para la nueva carne, el cine de terror. No obstante, se encuentra con varios obstáculos. Un detective privado que conoce su pasado le sigue la pista. Un asesino está atacando una a las personas que la conocen y ella se vuelve el objetivo de dos agentes del FBI que sospechan que Maxine está involucrada de algún modo en las recientes muertes. Pero como ella se ha encargado de decirnos, es una maldita estrella y hará de todo con tal de lograr esa meta, así tenga que hacerse cargo ella misma del asesino. I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly. Por alguna razón, la década de los 80 sigue siendo una fascinación para la cultura popular y particularmente para la cultura de Estados Unidos, que ha realizado diversos productos audiovisuales que reviven esa época. La serie American Horror Story, por ejemplo, ha situado dos de sus temporadas en esa década y producciones cinematográficas como The Final Girls o Totally Killer tienen como premisa el viaje de regreso a los 80. Incluso producciones ochenteras están teniendo un revival gracias al streaming. La música, la moda, la política y el cine de esos tiempos son elementos que parecen llamar la atención de personas que nacimos en otra década y para quienes la máquina hollywoodense se ha encargado de generarnos cierta nostalgia por un tiempo que algunos de nosotros en realidad no experimentamos. Además, hay otro elemento que parece despertar la curiosidad: la violencia de la década. Este es el contexto en el que se construye la historia de Maxine. I don't like walking out here with that freaking Night Stalker guy, Loose. The Night Stalker. Night Stalker? Night Stalker. He's terrorizing Los Angeles. I can handle myself. So said every dead girl in Hollywood. Ella acude a un casting en Los Ángeles para la secuela de una película de terror que se llama La Puritana, que es dirigida por Elizabeth Bender, una directora con potencial que, al igual que Maxine, debe abrirse paso en una industria dominada por hombres. Pese a que los productores no ven con buenos ojos el que una estrella del porno protagonice su película, la directora la defiende debido a que ha quedado impresionada con su casting, el cual incluyó un close-up en el que Mia Goth, encarnando por segunda ocasión a Maxine, cambia de expresión como si tuviera un interruptor emocional fácil de prender y apagar. Adicionalmente, la producción le pide mostrar sus senos, cosa que ella hace sin reprochar. Ya el propio director, Ti West, guiña a sus películas anteriores al llamar al casting como Show Us Your X Factor o Muéstranos tu Factor X. Y el hecho de que Maxine haga el salto al cine de terror no es una decisión de la historia que sea gratuita. Tanto el porno como el cine de terror en los 80 eran industrias consideradas de menor rango, por no decir vulgares, que se igualaban por su modo de mostrar el cuerpo y con el diferenciador de que en el terror había sangre, mucha sangre. Pero, en esencia, ambos géneros detallaban el uso de los cuerpos y eran parte de la contracultura de aquellos años. Para Maxine, la actriz, ir al terror es el siguiente paso natural en su camino al estrellato. Otro recurso metaficcional de los varios que utiliza Ti West se asoma en la tienda de videos de Leon Green, mejor amigo de Maxine en la historia y conocedor del género del terror, muy a la usanza de personajes como Randy Meeks en Scream, pero sin tanto dato de trivia en el diálogo. Cuando él le dice a Maxine que estrellas como Jamie Lee Curtis, John Travolta o Brooke Shields iniciaron su carrera en el cine de terror, ella se iguala con esos nombres, diciendo que se añadirá a la lista de superestrellas gracias al terror. Así pues, estamos ante una película cuyo director, que también es autor de la historia, conoce bien el género y el tipo de discurso que quiere construir en torno a la industria que lo produce. En efecto, en los 80, personalidades como Patricia Arquette, Renée Zellweger, Matthew McConaughey, Holly Hunter, Johnny Depp
o el mismo Kevin Bacon, quien también aparece en esta cinta, fueron parte de icónicos slashers porque este subgénero en particular comenzaba a generar interés económico entre los grandes estudios. Más temprano que tarde, estar en una película de terror sería el paso obligatorio para cualquiera que quisiera convertirse en estrella. Tragically, another victim of the Night Stalker. If I knew 3 people who were murdered in 3 days, I'd be pretty scared. What are you hiding, Maxine? If I tell you something, we've got confidentiality. Por el otro lado, hay una crítica a lo que el propio Hollywood consideraba como arte o digno de premios. Cuando Maxine le cuenta a su amiga Tabby, quien también es actriz porno, de su éxito en el casting, ella le dice algo que llama la atención: no llegarás a la cima haciendo cine de terror. Y esa cima a la que se refiere no es únicamente el dinero, que bien podría haberlo, sino el reconocimiento de la comunidad artística que no ve con buenos ojos al género, y eso es algo que todavía perdura hasta la fecha. Difícilmente premios como el Oscar lo reconocen, a pesar de haber entregado joyas de la cinematografía en distintos años. Lo anterior se hace más evidente en una secuencia que representa, en gran medida, el espíritu de no solo esta película, sino de la trilogía de Ti West, al menos al nivel del discurso. Se trata de un diálogo entre Maxine y Elizabeth Bender, la directora de La Puritana, el cual se lleva a cabo en los estudios Universal teniendo como telón de fondo la mansión Bates, aquella que apareció en Psicosis de Alfred Hitchcock. Allí, Bender le plantea a Maxine y a todos nosotros y nosotras como espectadores que el cine norteamericano moderno, teniendo en cuenta que Psicosis se estrenó en 1960, es puritano y que con Psicosis se le mostraron a América sus verdaderos colores. Un asesino vestido de mujer, dice ella. Estados Unidos no estaba preparado para eso. Eso resulta de interés porque, en efecto, el cine de terror moderno, que para muchos comenzó a finales de la década de los 60, trajo consigo un cambio enorme en la identificación de las amenazas y el retrato de la América urbana y rural. Es decir, los monstruos eran de casa y la sociedad estaba podrida. Ningún otro género se atrevió a tanto, pero fueron por más. Leatherface, por ejemplo, era, para todo efecto, un asesino con características transexuales, lo mismo Norman Bates antes que él, y otras crisis como la de las drogas, el SIDA y la violencia política encontraron referentes en el terror de la época. Maxine concentra esos discursos en sus personajes y espacios. Elizabeth Bender termina diciéndole a Maxine que hará una película violenta, fea, pero con ideas artísticas en el fondo, lo cual también es reflejo de una pretensión que tiene el propio Ti West, el hacer terror de altura, o lo que controversialmente conocemos como art house horror. The blood's wrong. Molly Bennett, meet Maxine Minks. Pleased to meet you. Sorry. We've all got blood on our hands now. Visualmente, la película recrea muy bien la década de los 80, es decir, los vestuarios de lentejuelas, faldas, chamarras de cuero, piel sintética, bolsos, cigarros por doquier, música rock de esa que aún escuchamos en la actualidad y callejones oscuros poblados por neblina que es en realidad el vapor de los negocios de Los Ángeles. Todo eso es parte de una atmósfera que recrea el ánimo de un país asolado, además, por una figura mítica de la cultura popular, el asesino serial. Resulta que en la trama, los asesinatos de Hollywood Hills, que es el lugar donde se cometen las fechorías de esta película, se dan en el contexto en el que California es acosada por el acechador nocturno, un infame asesino serial satanista cuyo nombre real era Richard Ramírez. Aquí se instalan las herencias visuales del giallo italiano y el suspenso de Hitchcock, aunque en este caso ninguno de los dos se acopla muy bien. Esto es porque considero que en esta tercera película el interés estuvo más puesto en la autorreferencia y el discurso, y no tanto en las formas de inducir miedo, lo cual es crucial en una cinta de terror, y es en donde lamentablemente Maxine flaquea, pues por más discurso que haya sobre el propio género en la industria, se olvida de un elemento esencial: sacar al menos un buen susto.
Pero bueno, teniendo en cuenta al acechador nocturno, el asesino en turno en esta película trata de desviar la culpa hacia él. Claro, por aquellos días el asesino serial se volvió fuente de nota roja, de interés psicológico y de espectáculo en una sociedad llena de violencia. Estados Unidos vio proliferar desde los 60 y hasta finales de los 80 el cine de asesinos seriales y mujeres victimadas por ellos, justo como proliferó en la realidad la presencia de asesinos a quienes ahora podemos llamar feminicidas. Fue la época de Ramírez, de Ted Bundy, el Zodiaco, el hijo de Sam o de Jeffrey Dahmer, por mencionar algunos populares. Ojo, que no fue el terror lo que provocó esto, y más bien sería justo decir que las películas fueron un síntoma de los tiempos que se vivían. It's America's new scream queen. Maxine Minx. Nicely done. Thank you. Una serie de personajes encarnados por artistas de alto calibre en el Hollywood actual son desperdiciados en pequeñas apariciones que, en realidad, son gancho para que el espectador vaya a las salas. El ahora popular Giancarlo Esposito hace las veces de un representante mafioso. Kevin Bacon es el enlace con la película X, solo para recordarnos que esta película es conclusión de aquella. Lily Collins y Halsey también hacen las veces de una Drew Barrymore en Scream, por ejemplo. Mientras que Michelle Monaghan y Bobby Cannavale llevan a cuestas una subtrama whodunit de quién lo hizo, quién es el asesino, que la verdad sobra, incluso como homenaje al personaje del detective se queda corta. Es Mia Goth quien se luce muy bien, y la otra actuación memorable es precisamente la de Elizabeth Debicki como la cineasta de terror ávida a su manera de reconocimiento. Ella es el espejo de Maxine y por tanto es la que mejor funciona en el relato. Un relato que se cae en el tercer acto y que apenas conecta con las otras dos películas, es decir, X y Pearl. Vaya, que Maxine funciona muy bien en lo visual y en el discurso, no así en el argumento. No obstante, me parece que esas referencias hacia la naturaleza del cine de terror y la industria que lo produce hacen valiosa a esta película que culmina la que sin duda es una de las trilogías del terror más importantes en años recientes. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.